A continuación, la doctora Gloria Patricia Rodríguez Montoya presentará el tema Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. La doctora Gloria Patricia es odontóloga egresada de la Universidad CES, especialista en estomatología y cirugía oral de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad CES y de la Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí hacer parte de este congreso con un tema tan importante como son las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. Este tema es un tema bastante largo, pero yo lo compacté con el fin de darles a ustedes como una visión muy general sobre todo lo que se presente en la boca puede estar repercutiendo en la salud del individuo. Entonces es muy importante tener en cuenta que los términos de salud bucal y salud general no deben ser interpretados como entidades separadas. Cada vez es más común que nosotros estemos examinando bocas sin cuerpo y cuerpo sin bocas. Entonces tenemos que tener muy presente que todo lo que está repercutiendo en la salud del individuo puede repercutir también en su salud bucal. Algo supremamente importante es que la salud bucal es integral a la salud general y la salud general es supremamente importante para el bienestar de todos los individuos. Entonces, por ejemplo, en este esquemita vemos que una persona con una mala salud bucal puede tener muchas asociaciones con enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares. Entonces, tener una salud bucal supremamente buena es esencial para el bienestar de todo el organismo y del individuo como tal. Según la Federación Odontológica Colombiana, la relación tan íntima que hay entre la salud bucal y la salud general, los últimos estudios nos han mostrado que, por ejemplo, individuos con enfermedad periodontal pueden tener problemas de salud a nivel general, como problemas cardíacos, la diabetes, una mala higiene oral, una periodontitis puede estar muy relacionada con las enfermedades cardíacas. También en los últimos estudios se ha visto que mujeres embarazadas con enfermedad periodontal pueden ser susceptibles a partos prematuros. También hay problemas dentales como por ejemplo desgastes dentarios, erosiones en el esmalte que pueden estar relacionadas con desórdenes alimenticios. Y problemas dentales también tienen mucha relación con el cáncer, sobre todo porque hay bacterias que están relacionadas con el cáncer del colon y con el cáncer gástrico. Entonces miren que es súper importante saber que una buena salud bucal puede ser y puede tener fuertes implicaciones en la salud del paciente general. La identificación temprana de todos los padecimientos bucales puede contribuir a un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento oportuno. Entonces siempre la salud bucal y la salud general van de la mano. Entonces, por ejemplo, hay cuadros clínicos que se observan en la mucosa bucal que nos pueden estar diciendo que este individuo o esta persona puede tener una enfermedad sistémica. Por ejemplo, tenemos úlceras, tenemos por ejemplo lengua fisurada, tenemos erosiones. Entonces yo me voy a centrar básicamente como en los cuadros clínicos que pueden ser más comunes o que podemos ver y que nos pueden identificar posteriormente si el paciente tiene una enfermedad sistémica. Ante todo, tenemos que saber que la mucosa oral es de un color rosado pálido y está recubierta por una mucosa masticatoria y una mucosa de revestimiento. Esta mucosa masticatoria generalmente está adherida al hueso, entonces la vamos a ver en el paladar y la vamos a ver en la encía, y la mucosa de revestimiento pues se encuentra en el paladar blando, en la parte ventral de la lengua, en el piso de la boca, y es de un color rosado.
Dependiendo de como el grado de queratinización que presente esta mucosa, se va a ver un rosado más pálido o un rosado más oscuro. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta frase: lo que no es rosado no es normal. Cuando nosotros estemos haciendo una valoración de la cavidad oral de las personas, cuando veamos algún cambio de color, por decir algo blanco, algo rojo, amarillento, entonces tenemos que saber que ahí hay un cambio y que puede estar denotándonos que el paciente tenga un problema médico serio. Por lo tanto, un cuidadoso examen de la cavidad oral puede revelar efectos significativos de una condición sistémica subyacente que nos puede llevar, como les había dicho anteriormente, a un diagnóstico temprano y a un tratamiento oportuno. Me voy a enfocar entonces en 4 cuadros clínicos importantes que nosotros podemos observar en los pacientes. El primero, úlceras y erosiones. O sea, nosotros podemos ver al examinar los tejidos blandos de la boca de un paciente que puede tener úlceras y erosiones. También puede haber palidez y atrofia de las mucosas, lesiones pigmentadas, inflamación y sangrado de la encía y erosiones dentales. Estos son los 4 cuadros clínicos que podemos observar en un paciente con algún padecimiento a nivel general. Vamos a comenzar con las úlceras y erosiones. Las úlceras y erosiones son como unas pérdidas de tejido que se pueden presentar en la lengua, en los labios. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con úlceras en la boca, esto puede ser signo de que el paciente puede tener alguna entidad sistémica. Como sabemos muy bien, las úlceras son lesiones inflamatorias, son producto de la inflamación, ¿sí? Y tienen múltiples etiologías. O sea, cuando nosotros veamos un paciente con unas úlceras, podemos decir, bueno, este paciente puede presentar cierto tipo de etiologías. Por ejemplo, alteraciones inmunológicas pueden ser signo de una alteración en el sistema inmunológico del paciente, como puede ser un déficit del sistema inmunológico, como también puede ser una hiperreactividad del sistema inmunológico. Pueden ser productos de infecciones. Hay bacterias, hay virus, hay hongos que me pueden ocasionar úlceras en la boca. Pueden ser también signo de un déficit nutricional, deficiencias vitamínicas. Las vitaminas que más están disminuidas en un paciente con úlceras bucales son la vitamina B6 y la vitamina B12. Pueden ser también por un traumatismo repetitivo, que el paciente se muerda, que se porree con el cepillo dental, etc. Pueden ser alergias alimentarias o de contacto. Pueden ser enfermedades autoinmunes o neoplasias, producto de algún tumor. Factores psiquiátricos, que el mismo paciente él mismo se induzca a la formación de la úlcera, y factores genéticos. Hay enfermedades genéticas que pueden predisponer al paciente a la aparición de las úlceras. Hay que tener en cuenta que el manejo de estas úlceras en boca es sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún medicamento que me pueda quitar la úlcera de un día para otro. Es el manejo sintomático para que el paciente pueda hablar y para que el paciente se pueda alimentar. Y tratar la patología de base, que son todas estas que les había comentado. O sea, cuando veamos un paciente con una úlcera bucal, entonces tenemos que averiguar qué tipo de factor es el que está actuando en este paciente. Comencemos con las alteraciones inmunológicas más importantes o más comunes que vamos a ver, que son las aftas. Las aftas son úlceras recurrentes, que quiere decir que aparecen y desaparecen, y están muy relacionadas con el estrés del paciente. Entonces se ve en personas jóvenes, en personas que están sometidas a altas cargas de estrés, y son pérdidas de tejido que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, y generalmente están localizadas como en la mucosa móvil. Son muy dolorosas. Entonces, cuando veamos un paciente con muchas úlceras o con pocas úlceras, hay que averiguar cuánta recurrencia han tenido estas úlceras. Por otro lado, cuando es un paciente con una ulceración muy generalizada de la mucosa bucal, puede ser un paciente que esté sometido a radioterapia de cabeza y cuello por alguna neoplasia o a quimioterapia. Entonces estas úlceras se van a presentar mucho más generalizadas,
mucho más generalizadas, obviamente pueden estar en la mucosa yugal, pueden estar en la lengua, entonces el paciente se va a sentir muy sintomático. Entonces aquí tenemos que averiguar en qué etapa de la quimioterapia está o hace cuánto le hicieron la radioterapia, etcétera. Y como sabemos, hay que hacer un manejo sintomático de este paciente. Otra alteración inmunológica importante es el lupus eritematoso. El lupus eritematoso tiene una clasificación que se llama lupus eritematoso discoide, que es el que afecta la piel y las mucosas, y está el lupus eritematoso sistémico, que afecta pues los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, cuando tenemos un paciente con un lupus eritematoso discoide que afecta piel y mucosas, a nivel de la piel vamos a observar este eritema en alas de mariposa. Y a nivel de la cavidad oral, lo que más podemos observar es una pérdida de la línea Bermellón, donde van a haber úlceras y erosiones, y a nivel de la mucosa bucal o la cavidad oral podemos ver también lesiones ulcerativas o lesiones erosivas en el paladar. Lógicamente, estos pacientes casi siempre llegan ya con su diagnóstico, porque el lupus se diagnostica en edades tempranas. Entonces tenemos que saber que esta manifestación del lupus eritematoso discoide se puede presentar de estas formas que les estoy mostrando. Otra alteración inmunológica es el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad inmunológica también, de origen inmunológico, y afecta piel y mucosas. Cuando afecta la mucosa bucal, la presentación clínica y más importante o más común son estas placas blancas en forma de encaje o de red que no desprenden al raspado, y se presentan de manera bilateral, es decir, en los dos carrillos o en la parte ventral de la lengua, en los dos lados, lado izquierdo y lado derecho. Se presenta más en mujeres mayores de 50 años, en etapas de la menopausia, y también están muy relacionadas con el sistema emocional del paciente, y también son alteraciones inmunológicas porque el organismo se ataca a sí mismo. El líquen plano tiene múltiples presentaciones, son placas blancas, como les había dicho, como en forma de estrías o de irradiaciones que se pueden presentar, por ejemplo, en el labio inferior, en el labio superior, en la parte ventral de la lengua, o también se pueden presentar en los bordes de la lengua. Y hay que tener muy en cuenta que un paciente con líquen plano tiene que ser un paciente que debe ser seguido muy juiciosamente, porque en este momento está catalogado como un desorden potencialmente malignizable, es decir, más adelante en este paciente se puede presentar un cáncer oral. También hay otras manifestaciones a nivel de boca, que son ampollas y vesículas que se presentan a nivel de la encía principalmente, y pueden ser signo de una enfermedad dermatológica bastante incapacitante para el paciente, que se llama pénfigo vulgar o también pemfigoide benigno de las mucosas. Entonces, una de las manifestaciones más importantes no solamente son ampollas en la piel, sino que también son ampollas en la mucosa bucal, en la encía principalmente. Entonces hay que tener en cuenta que cuando veamos pacientes que tengan este tipo de vesículas y ampollas en la encía, tenemos que estar de pronto diagnosticando precozmente un pénfigo o un pemfigoide. Muchas veces hay un signo prodrómico que nos puede dar como prender las alarmas, como para decir, bueno, este paciente va a tener un pénfigo, va a tener un pemfigoide o un líquen plano, que se llama gingivitis descamativa. Gingivitis descamativa no es un diagnóstico, es un signo, y no es más que la inflamación de la encía a lo largo del cuello del diente, sin asociación con la mala higiene oral del paciente. O sea, el paciente tiene una higiene oral buena, pero nos está diciendo que cuando se cepilla los dientes la encía le sangra, o le duele o le arde, y puede ser un signo que nos dé una alerta para que este paciente más adelante pueda desarrollar un pénfigo o un pemfigoide. Hay otro síndrome súper importante que puede ser común, que se llama el síndrome de Behçet o la enfermedad de Behçet, que es una tríada de úlceras. Esa tríada de úlceras se compone de úlceras orales,
úlceras genitales y úlceras a nivel ocular. Entonces, es de etiología desconocida, como les digo, es un fuerte componente inmunológico y como ya les había dicho, los criterios mayores son úlceras bucales, genitales y oculares, pero también tiene manifestaciones neurológicas, también tiene lesiones cutáneas como eritemas nodosos y tiene manifestaciones vasculares como tromboflebitis. Entonces es súper importante que cuando un paciente tenga úlceras en boca, pues hay que averiguar si este paciente tiene úlceras también, por ejemplo, en los genitales o también a nivel ocular. El eritema multiforme es otra entidad que también se manifiesta con forma de úlceras, pero es una reacción de hipersensibilidad. ¿Hipersensibilidad a qué? A algunos agentes infecciosos como son el herpes y el Mycoplasma pneumoniae, al virus del Epstein-Barr y a medicamentos, pacientes que están tratados con AINES, antibióticos, antimicóticos, antivirales y pueden presentar una erupción intempestiva de la mucosa bucal con forma de úlceras, costras y erosiones. Por ejemplo, esto es una pacientica que en las horas de la mañana le hicieron la cirugía de los terceros molares y le enviaron o le prescribieron antibiótico y analgésico antiinflamatorio. Como antibiótico le prescribieron la amoxicilina y como analgésico antiinflamatorio nimesulida. Resulta que por la tarde esta pacientica empezó a presentar estas erupciones y estas manifestaciones bucales en forma de costras, úlceras en los labios intraoralmente, de forma así súbita y a nivel de los dedos como unas plaquitas en forma de tiro al blanco. Entonces, lo más importante es averiguar por qué le sucedió esto a la persona, entonces si está en tratamiento con algún antibiótico, si está en tratamiento con algún antiviral o si comió algo que usualmente no estaba acostumbrado a comer para poder averiguar cuál fue el factor precipitante de este. Pacientes también con úlceras orales hay que averiguar por enfermedades gastrointestinales. En un 4% de los pacientes con enfermedades celíacas pueden presentarse úlceras y en un 10% pacientes con la enfermedad de Crohn también pueden tener úlceras orales. En cuanto a las infecciones también hay muchos microorganismos que están involucrados en la aparición de úlceras. Entonces pongo, por ejemplo, este cuadro clínico tan común que es una faringoamigdalitis, donde el paciente consulta al médico porque presenta pues su dolor de garganta, toda esta incapacidad para comer, etc. Entonces el médico pues instaura un diagnóstico de una faringoamigdalitis y envía su tratamiento. Resulta que más adelante, por ahí a los 4 o 5 días, el paciente va a presentar este tipo de cuadro clínico donde es una inflamación que empieza de atrás hacia adelante en la encía y estas pequeñas plaquitas blancas en forma de reguerito de sal que no desprenden al raspado. El paciente va a referir mucho ardor y mucho dolor y resulta que esta es una entidad que se denomina gingivostomatitis streptocóxica, donde está producida por el germen Streptococcus viridans o Streptococcus sanguis que fueron resistentes al tratamiento anterior con el antibiótico. Esta es otra presentación clínica importante donde también las úlceras se pueden presentar a nivel de la mucosa interna de los labios. En cuanto a manifestación de úlceras crónicas, es decir, úlceras que son asintomáticas, la más común es el chancro sifilítico, que es la primoinfección de la sífilis. O sea, el treponema pálido se instaura en el primer sitio, que puede ser los labios si el paciente ha tenido sexo orogenital. Entonces se presenta como úlceras elevadas, muy profundas, asintomáticas, que desaparecen a las 2 semanas. Y la tuberculosis también puede manifestarse en boca con forma de úlceras granulomatosas por la inoculación directa del bacilo de Koch en la cavidad oral. Entonces hay úlceras granulomatosas que pueden ser producto también de una infección por tuberculosis. Entonces, básicamente los microorganismos como son el Streptococcus sanguis, el Streptococcus viridans, presentan una reactividad cruzada de las proteínas y la mucosa oral.
Los virus también, el virus del herpes simple, el virus Coxsackie, el virus varicela zoster, el virus del HIV también pueden producir formación de vesículas y de úlceras en la mucosa bucal. La más común es el herpes labial. El herpes labial producido por el herpes simple es como la reactivación de la primoinfección del virus del herpes simple, que sería la gingivostomatitis herpética primaria. La gingivostomatitis herpética primaria es la primoinfección, es decir, se presenta, es el primer contacto que el individuo tiene con el virus del herpes simple, por eso se presenta en menores de 5 años. Cuando los niños van a la guardería, van al colegio por primera vez, entonces ellos tienen un contacto muy cercano unos con otros, entonces pueden haber un contagio. Entonces, en algunos niños se presenta de una forma sintomática como una leve virosis, y en otros niños se presenta con ulceraciones en el paladar, en la encía, en la mucosa bucal, en la lengua, y comienza con vesículas que se rompen. El niño se presenta demasiado sintomático, y entonces estos son los cuadros clínicos que se pueden presentar. Entonces hay erupción, hay vesículas, hay ampollas que se presentan en la encía, en la mucosa bucal, pero entonces tenemos que saber que es la primoinfección que el virus tuvo con el niño. Este virus se queda almacenado en el ganglio de Gasser, entonces cuando hay una reactivación de esta enfermedad, de este virus, perdón, porque hay una disminución del sistema inmunológico, porque hay una exposición prolongada al sol, entonces el virus se devuelve y afecta la misma área de la primoinfección, que generalmente son los labios, y por eso es que se presenta el herpes labial. Es la infección más frecuente de la reactivación del virus del herpes simple. Empieza con una tensión, luego hay una vesícula, luego hay una ampolla que se revienta y deja una úlcera. Es autolimitante. ¿Qué quiere decir esto? Que desaparece a los 7 días, y cuando hay una inoculación directa con los dedos se produce el panadizo herpético, que sería este que le estamos presentando acá, que son vesículas y ampollas que se presentan en los dedos por inoculación directa del virus. Otro virus importante que se manifiesta en forma de úlceras es el virus varicela zoster, que es la recurrencia de la varicela. Se presenta por vesículas unilaterales muy parecidas a la gingivostomatitis herpética primaria, pero son unilaterales y deja una secuela muy importante, que es la neuralgia posherpética, es decir, la sensación de ardor como en el sitio donde aparecieron las vesículas y las úlceras. Entonces es muy parecida, pero miren que no atraviesa la línea media. Y mejor dicho, de las infecciones que en este momento pues están como más predominantes, que es la infección por el SARS-CoV-2, o sea, el microorganismo productor de la COVID-19, también se han visto manifestaciones orales de pacientes que están COVID-19 positivos. Entonces se presentan como un enantema bucal, discretas erupciones en la mucosa bucal, con petequias en el paladar, úlceras vesículas y gingivitis descamativa. Por ejemplo, este es un paciente español que estaba en aislamiento preventivo y estaba en cuarentena porque era COVID-19 positivo. Entonces se le hizo una teleconsulta, él le envió al médico tratante o al odontólogo tratante esta foto que él mismo se tomó, donde se ven unas pequeñas petequias en el paladar duro. También se observa, por ejemplo, sequedad oral, cialoadenitis aguda, petequias, como les había dicho, lesiones trombóticas en los pequeños vasos, lesiones vesiculoampollosas, muy semejantes a las aftas y muy semejantes a las producidas por el varicela zoster o por el virus del herpes simple. También hay disgeusia y anosmia. Este es otro paciente que también estaba en cuarentena, español también, que le envió esta foto al odontólogo, donde se observan unas pequeñas úlceras localizadas en el paladar. Lo mismo aquí, miren, unilaterales, muy parecidas al varicela zoster, y esta era una paciente que estaba hospitalizada, que es en la espalda, ven que hay una erupción también cutánea, y en los labios presenta lesiones semejantes a las aftas.
Entonces, algo importante es que hasta el momento no hay una evidencia de la presencia de lesiones orales específicas patognomónicas producidas por el SARS-CoV-2. La angustia emocional de estos pacientes puede ocasionar tales lesiones y aún sigue sin contestarse la pregunta si dichas lesiones son producidas primordialmente por el coronavirus o son producidas como manifestaciones secundarias a enfermedades sistémicas del paciente, como por ejemplo el estrés originado por la restricción, también el bloqueo pandémico y la falta de higiene oral o la presión laboral o el virus del herpes simple. En cuanto a la palidez y la atrofia de las mucosas, se puede producir por la anemia perniciosa o la deficiencia de vitamina B12. La anemia por deficiencia de hierro va a producir hallazgos como palidez en la encía, atrofia de las papilas linguales, candidiasis y síntomas de ardor, dolor en la mucosa generalizada. Vamos a ver una lengua lisa y brillante que puede arder y puede doler. Y también se puede sobreinfectar con la cándida. Vamos a ver, por ejemplo, palidez. Miren, este es un paciente con la encía pálida. Entonces, al hacerle el examen de laboratorio, resulta que tenía una anemia perniciosa. La queilitis angular, que es la inflamación de las esquinas de la boca, entonces puede ser producida por la cándida, por el estafilococo aureus y por deficiencias de vitamina B12 o ácido fólico, anemia ferropénica, estancamiento de la saliva y diabetes mellitus. Las lesiones pigmentadas también pueden ser producidas por síndromes a nivel sistémico. Entre ellos encontramos la enfermedad de Addison, el síndrome de Laugen-Zunziker y el de síndrome de Peutz-Jeghers, que pueden producir manifestaciones como lesiones pigmentadas en la mucosa. También pueden ser pigmentaciones raciales o también por medicamentos reactivas, por ejemplo, a la cloroquina o hidroxicloroquina. En cuanto a inflamación y sangrado gingival, estas 4 patologías me pueden producir inflamación y sangrado gingival. Entre ellas tenemos la diabetes mellitus, el HIV, la trombocitopenia y la leucemia. La diabetes es un síndrome que me puede estar muy relacionado también con la mala higiene bucal. Entonces, aquí les traje una cantidad de enfermedades, de cuadros clínicos que se pueden presentar a nivel de la boca, que pueden ser enfermedad periodontal, boca seca, caries radicular, candidiasis oral. Bueno, todo esto se puede producir por la diabetes. Este es un signo muy importante de periodontitis que es en un paciente diabético. La candidiasis se puede manifestar de las siguientes formas, como puede ser lengua lisa y brillante, erosiones o también placas blancas que desprenden al raspado. Por último, vamos a ver algunas pequeñas manifestaciones del SIDA, que puede ser la candidiasis pseudomembranosa o también la leucoplasia vellosa producida por el virus del Epstein-Barr, que se produce en los bordes laterales de la lengua. También tenemos el papiloma y los condilomas, que pueden ser también manifestaciones orales producidas por el SIDA. El sarcoma de Kaposi también es otra entidad que me define SIDA. Es una entidad neoplásica producida por el virus del herpes 8, donde vamos a ver lesiones tumorales de color azulado o de color violáceo localizadas en el paladar, y esto me define SIDA. La leucemia también puede producir aumento gingival. Ese es un paciente de 24 años que está en tratamiento de ortodoncia y resulta que empezó a presentar estos aumentos gingivales de rápido progreso, y al hacerle el examen resulta que el paciente tenía una leucemia mielocítica aguda. Entonces, las manifestaciones orales se pueden producir por la infiltración de células neoplásicas secundarias a trombocitopenia, neutropenia, etcétera, que afectan al paciente con leucemia. Entonces, miren, por ejemplo, sangrados gingivales, hemorragias gingivales. Por último, vamos a ver erosiones dentales que se pueden presentar en pacientes con reflujo gastroesofágico, anorexia o bulimia, y pueden producir erosiones en el esmalte. Y la serostomía, que es la sensación subjetiva de boca seca que se presenta en el 12 al 47% de los adultos mayores, donde van a presentar a labios agrietados, glositis, erosiones del esmalte y caries. Entonces se puede producir por factores generales, por factores psicológicos, por enfermedades sistémicas. Miren la cantidad de enfermedades sistémicas que me pueden causar serostomía, entre ellas la diabetes, las enfermedades virales que les acabé de mostrar,
la enfermedad tiroidea, la artritis reumatoidea, una cantidad de enfermedades sistémicas que me pueden causar serostomía y también pueden ser producidas por medicamentos. Hay más de 500 medicamentos que pueden provocar sequedad en la boca porque pueden afectar el sistema nervioso que regula la actividad de las glándulas salivares o sobre las glándulas salivares propiamente y pueden producir sequedad bucal. Encontramos muchos medicamentos, entre ellos encontramos antihipertensivos, antidepresivos, antirretrovirales, antihistamínicos, relajantes musculares, diuréticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, broncodilatadores, analgésicos, narcóticos, sedantes. Entonces, miren que cuando un paciente diga que tiene sequedad bucal, hay que averiguar por enfermedades sistémicas o por medicamentos que el paciente esté tomando. Como conclusiones de este tema podemos sacar, la boca es una zona muy anatómica, muy fácil de examinar. Si eres odontólogo, mira más allá del diente. Si eres médico, mira más allá de la boca y mira la boca. Si eres paciente, revisa tú mismo la boca. Y si ven en la mucosa algo que no es rosado, no es normal. Muchas gracias por su atención. Espero pues haber abordado el tema pues como en su totalidad. Por la premura del tiempo pues no me pude como extender un poco más. Muchísimas gracias por su atención.